Donald Trump insta a todos los estados dispuestos a desplegar la Guardia Nacional en Texas en medio de la crisis migratoria. Texas acusa al gobierno de Joe Biden de trabajar con los cárteles de tráfico de migrantes. La situación se vuelve cada día más complicada. Se habla de una guerra civil 2.0. Texas entra en conflicto con Washington, apoyado por 25 estados. Y Texas desafía a Washington y rechaza retirar el alambre de púas en su frontera con México. Esto es lo que se está viviendo en las últimas horas. Sube la tensión en Estados Unidos. 25 estados apoyan a Texas contra la Casa Blanca, contra el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Hoy viernes 26 de enero del 2024. Les saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 9 de la mañana con 28 minutos. Ojalá puedan escribir desde donde nos ven, desde donde nos escuchan, que puedan darme su punto de vista, su opinión, que puedan compartir la información. Eso ayuda mucho. Darle un like, un me gusta también. Vamos de directo a esto que está ocurriendo en Estados Unidos. Donald Trump insta a todos los estados dispuestos a desplegar la Guardia Nacional en Texas en medio de la crisis migratoria. El exmandatario estadounidense arremetió contra el presidente Joe Biden, acusándolo de instigar una invasión masiva de millones de inmigrantes ilegales. El expresidente estadounidense Donald Trump respaldó al gobernador de Texas, Greg Abbott, en medio de la escalada de tensiones entre el estado y el gobierno federal por la gestión de la crisis migratoria en la frontera con México. En un comunicado publicado en sus redes sociales, Donald Trump defendió el derecho de Texas a defender sus fronteras de lo que llamó la invasión y arremetió contra el presidente Joe Biden, acusándolo de entregar la frontera e instigar una invasión masiva de millones de inmigrantes ilegales. Según el exmandatario, Texas ha invocado, con razón, la cláusula de invasión de la Constitución y debe recibir pleno apoyo para repeler la invasión. Asimismo, Donald Trump instó a otros estados a enviar a Texas la Guardia Nacional para detener dicha invasión. Animamos a todos los estados dispuestos a desplegar sus efectivos en Texas para impedir la entrada de ilegales y expulsarlos de vuelta a través de la frontera. Bueno, Abbott defendió este mismo día, mediante un comunicado, el derecho de su estado a defender sus fronteras de la invasión que supone la inmigración irregular mediante la Guardia Nacional de Texas y el personal del Departamento de Seguridad Pública del Estado. El gobierno federal ha roto el pacto entre Estados Unidos y los estados. El presidente Biden se ha negado a hacer cumplir esas leyes e incluso las ha violado. El resultado es que se ha pulverizado récords de inmigración ilegal, indicó. El comunicado del gobernador fue publicado luego de que la Suprema Corte de Estados Unidos fallara este lunes a favor del gobierno federal para que pueda retirar el alambre de púas que las autoridades tejanas colocaron a lo largo de la orilla del río Bravo, cerca de la ciudad fronteriza de Eagle Pass, para frenar la inmigración. En ese contexto, Donald Trump afirmó que si es elegido presidente este año, trabajará mano a mano con Abbott y otros estados fronterizos para detener la invasión, sellar la frontera y comenzar rápidamente la mayor operación de deportación nacional de la historia. Pues la posición de Texas ha sido apoyada de momento por los gobernadores de 25 estados, entre ellos Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Ohio, Idaho, Indiana, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming. Pues así es como está este panorama, la verdad, pues un escenario bastante tenso que se está viviendo en este momento y basta con conocer este contexto. Guerra Civil 2.0, Texas entra en conflicto con Washington apoyado por estos 25 estados. El enfrentamiento entre las autoridades estatales y federales en medio de la aguda crisis migratoria en la frontera sigue desarrollándose mientras el gobernador Greg Abbott afirma que su estado tiene derecho a defenderse de los inmigrantes irregulares. Pues el estado de Texas y el gobierno federal de Estados Unidos se convirtieron en las partes de una escalada de tensiones en la frontera con México,
por la diferente política migratoria aplicada por las autoridades estatales republicanas y federales demócratas. Pues así es como se da a conocer. El propio Abbott acusó a Biden de que en lugar de procesar a los inmigrantes por el delito federal de entrada ilegal, ha enviado a sus abogados a los tribunales federales para demandar a Texas por tomar medidas para asegurar la frontera. Según el gobernador, la negativa ilegal de Biden de proteger a los estados ha infligido un daño sin precedentes al pueblo en todo Estados Unidos. Texas simplemente está asegurando la frontera porque la administración de Biden realmente abdicó de su responsabilidad de hacerlo, es lo que declaró Abbott. Pues así es como está este escenario. Pues Texas no está de acuerdo con el fallo del tribunal, no está de acuerdo, y los militares del estado declararon que seguirán controlando la frontera con México y no permitirán que el alambre sea retirado por los agentes fronterizos que dependen de la autoridad federal. El teniente Chris Olivares, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, comunicó que el estado estaba instalando más barreras de alambre. Pues las discrepancias entre la administración Biden y el gobierno de Abbott se agudizaron ya este enero, en cuando la Guardia Nacional de Texas cercó un tramo de alrededor de 4 kilómetros que rodea el Parque Shelby en Eagle Pass de la frontera entre Estados Unidos y México, lo que impidió que la patrulla fronteriza accediera a un parque municipal donde se encuentra una rampa para botes que utilizan sus agentes para navegar hacia el río Bravo. Pues tras el incidente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un expediente ante la Corte Suprema argumentando que la capacidad de la patrulla fronteriza para monitorear esa sección en la frontera está limitada a una pequeña franja de una única cámara de vigilancia ubicada fuera del área recién cercada y pidiendo la institución jurídica restablecer el acceso a la patrulla fronteriza. Pues así es como está la polémica, muy tenso, la verdad, muy tenso en este momento. El enfrentamiento comenzó cuando Joe Biden llegó al poder, quien empezó a suavizar su postura sobre los migrantes irregulares que se amontonan en la frontera entre Estados Unidos y México y paralizó la construcción de una valla fronteriza promovida por el expresidente Donald Trump. Entonces las autoridades estatales encabezadas por el republicano Abbott empezaron a tomar medidas unilateralmente para frenar el flujo de miles de inmigrantes. Pues así es como está este panorama. Los análisis que se han hecho sobre el tema, los analistas señalan que la disputa entre el Estado y el gobierno federal es una situación única, ya que las partes están abiertas a una disputa frontal, pública, no solo en los tribunales, lo que tenía lugar antes, sino también de facto en la frontera. Se ha vuelto común que el gobierno federal tenga un enfrentamiento político con los estados sobre la política migratoria, pero lo que estamos viendo en Eagle Pass es fuera de lo común. No conozco ningún caso en el que agentes federales hayan enfrentado a policías o tropas estatales por un desacuerdo sobre política migratoria. Es, la verdad, interesante todo este rollo. Mientras tanto, el magnate Elon Musk apoyó a Abbott en su disputa contra el gobierno federal estadounidense por la situación de los inmigrantes irregulares en la frontera con México, acusando a la Casa Blanca de violar la ley. Texas tiene toda la razón. Esta administración está violando deliberadamente la ley al ayudar e instigar la inmigración ilegal a una escala sin precedentes, es lo que dijo el magnate Elon Musk. Además, Robert F. Kennedy Jr., candidato independiente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, también expresó su apoyo a Texas y criticó a Biden. En su opinión, el fracaso del mandatario en asegurar la frontera sur del país no le deja nada más a los estados que tomar los asuntos en sus propias manos, pues se le está saliendo de control al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Texas acusa al gobierno de Joe Biden de trabajar, así lo llamó, con los cárteles del tráfico de inmigrantes. En opinión de Ken Paxton, fiscal general del estado, esas mafias han intensificado el flujo de inmigrantes ilegales porque saben que tienen una cantidad de tiempo limitada antes de que Joe Biden deje el cargo. Pues así lo dijo de manera muy clara y contundente. Y también este otro dato está muy interesante.
pues Texas desafía a Washington y rechaza retirar el alambre de púas en su frontera con México. Así ya lo dijo de manera muy, pero muy tajante, ¿no? Es la postura. No van a retirar lo que pide el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ojalá me des tu punto de vista, tu opinión desde luego es importante. Yo te saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe, sea feliz. Hasta la próxima.